Su destino era salvar vidas, pero eligió hacer millones desde las sombras. Michael Francese no fue un asesino. Fue algo más peligroso. Un mafioso con cerebro, carisma y visión empresarial. Si esta historia te atrapa desde el inicio, suscríbete y deja tu me gusta, porque lo que estás por ver no es ficción. Es la historia del único capo de la mafia neoyorquina que salió con vida. Y, sin esconderse, ¿se puede ser mafioso y buena persona? Michael fue parte del problema. ¿O un ejemplo de que incluso dentro del crimen hay código? Déjamelo abajo. Michael Francese nació en 1951 en Brooklyn, Nueva York. Su padre, Sonny Francese, era una leyenda de la mafia. Capo de los Colombo, una de las 5 familias. Peligroso, respetado, temido. Pero Michael no quería esa vida. Quería estudiar, ser médico, tener una vida limpia. Y lo logró, por un tiempo. Entró a la universidad, estudió biología. Soñaba con operar corazones. Todo cambió en 1970. Sonny fue arrestado y condenado a 50 años de prisión. Michael tenía solo 19. Y ahí tomó una decisión. No podía dejar a mi familia caer. Así que dejé la medicina y me sumergí en la vida que había jurado evitar. Michael no fue un matón, no fue un sicario. Fue un estratega. Entendió que el futuro de la mafia no estaba en las balas, sino en los negocios. Y empezó a construir un imperio paralelo. Contratos con estaciones de gasolina, evasión de impuestos de combustible, fraudes financieros, lavado de dinero a gran escala. Para mediados de los 80, Michael Francese ganaba entre 5 y 10 millones de dólares por semana. No todos en la mafia lo respetaban. Decían que era demasiado limpio, demasiado educado, demasiado público, pero no podían tocarlo. Ganaba más que casi todos, y lo hacía sin dejar cuerpos. Podía mirar a los ojos a un hombre y convencerlo de que él mismo hiciera el trabajo sucio por mí. Autos de lujo, casas en Miami, reuniones con políticos, negocios con celebridades, pero también amenazas internas, agentes federales, micrófonos escondidos y traiciones desde adentro. Michael sabía que el juego tenía fecha de caducidad y estaba por acercarse. Quédate porque en los siguientes minutos conocerás cómo Michael montó el fraude de gasolina más grande en la historia de EEU y cómo la CIA terminó investigándolo, porque lo que Michael construyó era tan perfecto que ni la mafia lo entendía del todo. No disparó un arma, no vendía droga, no necesitó violencia. Michael Francese simplemente encontró un hueco en la ley y lo convirtió en una mina de oro. Durante años robó millones al Estado y nadie se dio cuenta. En los años 80, los impuestos a la gasolina eran altísimos. Cada galón vendido implicaba un pago al gobierno. Pero Michael vio lo que nadie veía. ¿Y si vendemos la gasolina y simplemente no pagamos los impuestos? Así nació el fraude del fuel tax, una estafa legalmente compleja, pero operacionalmente simple. Compraban gasolina al por mayor, con empresas ficticias. Vendían esa gasolina a estaciones reales. Cobraban impuestos a los consumidores. Cerraban la empresa antes de declarar al Estado. Abrían otra y repetían el ciclo. Ganancia, millones por semana. Riesgo legal, casi nulo en ese momento. El esquema era tan sofisticado que cuando la DEA comenzó a investigarlo, tuvieron que llamar a la CIA para analizar el sistema financiero. Francese movía dinero con tal velocidad que los bancos pensaban que se trataba de empresas legales. El tipo era brillante, dijo un exagente del FBI. No parecía mafioso, parecía banquero. Según informes federales, más de 300 millones de dólares robados en menos de 7 años. Cientos de empresas pantalla creadas y cerradas. Cuentas bancarias en Suiza, Panamá y el Caribe. 0 pruebas directas contra él durante años. Era el fantasma blanco de la mafia, el cerebro que no necesitaba pistolas. Mientras otros capos usaban cuchillos,
Michael usaba contratos. Mientras otros hablaban con matones, él hablaba con contadores. Eso causó admiración y también resentimiento. No lo entendían, así que lo temían. El FBI duplicó su presupuesto para seguirlo. La mafia empezó a sospechar que era demasiado inteligente. Y dentro de los Colombo, algunos querían su cabeza. Francese se había convertido en un millonario demasiado visible para un mundo que odia la luz. Porque lo que lo llevó a la cima fue lo mismo que empezó a cavar su tumba. No fue un policía, no fue un fiscal, fue uno de los suyos. Un mafioso de confianza, quien entregó la llave para destruir a Michael Frances. Y cuando la traición llegó, él ya estaba en la mira de todos. ¿Crees que en el crimen organizado hay lugar para la lealtad? ¿O todo poder genera inevitablemente traición? Déjalo en los comentarios. Francese no era un mafioso común. Vivía como una celebridad. Salía en revistas, daba entrevistas, se codeaba con atletas, actores y empresarios reales. Eso empezó a molestar a la prensa, a los federales y, lo más grave, a otros mafiosos. Dentro de la familia Colombo, algunos comenzaron a preguntarse, ¿por qué este tipo gana millones y no comparte como los demás? Otros pensaban que hablaba con demasiada libertad, y algunos directamente no confiaban en su estilo. Michael era visto como un outsider, un riesgo. El gobierno no podía atraparlo directamente, pero sí a sus contadores, prestanombres y distribuidores. Poco a poco, las piezas comenzaron a caer. Y uno de ellos habló. No fue un testigo cualquiera. Era alguien cercano, alguien que conocía las cuentas, las rutas, los vacíos. Y esa declaración bastó para que el FBI construyera el caso federal más grande en su contra. Michael fue acusado de asociación ilícita, fraude fiscal masivo, lavado de dinero, conspiración. El total de la pena posible, 100 años. En el momento más crítico, nadie de la familia Colombo lo defendió. No lo traicionaron directamente, lo abandonaron. Michael, el cerebro financiero, el millonario sin sangre, ahora era prescindible. Francese fue sentenciado, entró a prisión y ahí enfrentó la posibilidad más temida: ser asesinado desde dentro. Sabía demasiado, tenía enemigos internos y el Estado quería más. Pero lo que ocurrió en esa celda cambió su historia para siempre. Quédate, porque en la siguiente parte de este video descubrirás cómo Michael Francese tomó la decisión más radical de su vida y cómo logró sobrevivir sin traicionar a nadie. Porque cuando todo parecía perdido, Francese eligió algo que ningún mafioso se atrevía a hacer: salirse del juego. En la mafia nadie se retira. Te arrestan, te matan o desapareces. Pero Michael Francese hizo lo impensable: salirse del crimen y seguir con vida. Recuerda que si esta historia te parece increíble, dale like, suscríbete y quédate. Porque lo que Francese hizo no tiene precedentes. Se fue de la mafia sin delatar a nadie. Y aún así, sobrevivió. Quédate hasta el final, porque vas a conocer el momento exacto en que Francese decidió alejarse de todo y cómo esa decisión lo convirtió en objetivo de todos, del gobierno y de la Cosa Nostra. Preso, solo, vigilado 24/7 y consciente de que cada día podía ser el último. Fue en confinamiento solitario donde Francese comenzó a escribir, a leer y a meditar sobre su vida. Pasé de tener millones a tener solo una manta y un inodoro, contaría años después. Los federales le ofrecieron lo mismo de siempre: protegerlo, reducir su pena, a cambio de delatar. Pero Francese no aceptó. No iba a ser un rat, no iba a mandar a nadie a la tumba. Quería salir limpio, sin traicionar a nadie. Cuando salió de prisión, Michael hizo algo que casi ningún mafioso ha hecho. Se presentó ante los Colombo y les dijo que se iba. No se escondió, no huyó, no pidió permiso. Solo lo hizo. Muchos se lo preguntan: ¿tuvo suerte? ¿Tuvo un pacto? ¿O simplemente sabían que matarlo sería un problema innecesario? Hay varias teorías,
Su padre aún tenía influencia. Michael no traicionó a nadie. Ya no representaba una amenaza. O quizás, a veces, dejar ir a alguien que genera ruido es más inteligente. Francese cambió su nombre, cambió de ciudad, cortó todos los lazos, vivió bajo amenazas, vigilancia y con la posibilidad real de ser ejecutado en cualquier momento. Pero jamás volvió. Ni una reunión, ni una llamada. Nada. Michael se casó, tuvo hijos, se convirtió al cristianismo y empezó a contar su historia, no como narcisismo, sino como redención. Se convirtió en conferencista, escritor y figura pública. Pero su pasado nunca lo dejó del todo, porque dejar la mafia fue difícil. Pero mantenerse fuera fue aún más peligroso. Dejó la mafia. Sobrevivió a la traición, pero lo más difícil fue enfrentarse a su familia y al vacío que deja una vida construida con sangre y millones. Michael era el orgullo de John Sonny Frances, uno de los capos más temidos de Nueva York, pero cuando Michael renunció, Sonny lo consideró un traidor. Mi propio padre me cortó. Me dijo que no era más su hijo, y durante años no se hablaron. Dos Francese, padre e hijo, ambos mafiosos, ambos presos, pero en bandos opuestos de un mismo código. Michael se casó con Camille, una mujer cristiana que lo acompañó en su transformación. Tuvieron hijos, una vida nueva, un camino recto, pero el peligro seguía ahí. Cartas anónimas, llamadas en la madrugada, hombres estacionados frente a su casa, silencio incómodo en cada ciudad nueva. Nunca bajé la guardia. Dormía con un ojo abierto. Durante años, me despedía de mi familia por si no volvía. Hubo ofertas, muchísimas. Dinero, poder, regreso al respeto. Pero Michael no cedió. Sabía que una sola reunión y estaba muerto. No hay tal cosa como una segunda oportunidad en ese mundo. Sonny lo consideró un traidor. Mi propio padre me cortó. Me dijo que no era más su hijo, y durante años no se hablaron. Dos franceses, padre e hijo, ambos mafiosos, ambos presos, pero en bandos opuestos de un mismo código. Michael se casó con Camille, una mujer cristiana que lo acompañó en su transformación. Tuvieron hijos, una vida nueva, un camino recto. Pero el peligro seguía ahí. Cartas anónimas, llamadas en la madrugada. Hombres estacionados frente a su casa. Silencio incómodo en cada ciudad nueva. Nunca bajé la guardia. Dormía con un ojo abierto. Durante años, me despedía de mi familia por si no volvía. Hubo ofertas, muchísimas. Dinero, poder, regreso al respeto. Pero Michael no cedió. Sabía que una sola reunión y estaba muerto. No hay tal cosa como una segunda oportunidad en ese mundo. Después de casi 20 años sin contacto, Michael y su padre volvieron a hablar. Sonny ya era un anciano, encarcelado, enfermo. Se miraron, hablaron, se perdonaron, pero el pasado nunca se borró. Y aunque hubo abrazo, no hubo olvido. Michael comenzó a contar su historia, primero en iglesias, luego en libros. Finalmente, en YouTube. Y contra todo pronóstico, la gente lo escuchó. Millones de vistas, entrevistas internacionales, respeto incluso entre exagentes federales. Michael había logrado algo que parecía imposible: pasar de criminal a mentor, sin dejar de contar la verdad. Porque puede haber salido de la mafia, pero la mafia nunca sale del todo de ti. Hoy da charlas, firma libros, tiene millones de seguidores, pero hay algo que no cambió. Sigue caminando con miedo, porque el precio de haber salido vivo de la mafia aún se está pagando. Quédate hasta el final porque vas a conocer los verdaderos riesgos que enfrenta Francese hoy, cómo gana dinero legalmente y qué lo hace diferente a cualquier exmafioso vivo. Michael reconstruyó su vida hablando de la vida que lo casi destruye. Hoy da conferencias en universidades, prisiones, corporaciones Fortune 500, iglesias en todo el mundo. ¿Su mensaje? No glorifiques la mafia.
El precio es demasiado alto. Pero también habla con crudeza. ¿Cuánto dinero hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué nunca lo atraparon del todo? Desde 2020, su canal explotó. Comparte análisis de películas, responde preguntas sobre la mafia, cuenta anécdotas reales. Y lo hace con una mezcla de carisma, inteligencia y tensión. Habla de Gotti, Escobar, El Chapo, Al Capone y de sí mismo. La ficción nunca superará a la realidad. Yo viví cosas que Hollywood no se atreve a escribir. Muchos lo acusan de seguir lucrando con su historia. Y la verdad es que sí. Es conferencista, autor y figura pública. Pero ya no gana con crimen. Gana con redención. No niega su pasado. Lo usa para prevenir, para enseñar, para advertir. Fui un mafioso, sí, pero elegí no morir como uno. Hay mafiosos antiguos que aún no lo perdonan. Familias que prefieren que su historia no se cuente. Personas que sienten que habla demasiado, pero Michael no se esconde. Aparece en público, firma autógrafos, da entrevistas y con cada paso rompe el código de silencio. ¿Realmente alguien puede dejar la mafia? Michael dice que sí, pero admite que el pasado lo sigue, todos los días, a cada hora. Fue mafioso, ganó millones, engañó al gobierno y luego lo dejó todo. Michael Francese no es un héroe, pero tampoco es solo un criminal. Es lo que pasa cuando alguien elige salirse antes de que sea tarde. Michael Francese rompió el molde. No murió acribillado. No terminó en protección de testigos. No traicionó a su familia mafiosa. Y aún así, sobrevivió. Hoy, muchos guionistas quieren su historia, pero ninguno ha logrado contarla completa. No quieren la parte incómoda, dice Michael. ¿No quieren al mafioso que no mató? Quieren sangre. Y yo tengo otra cosa que contar. Francese no se victimiza. Reconoce su culpa, pero también su cambio. No me enorgullezco de lo que hice, pero me enorgullezco de haber salido. Admite que robó, que mintió, que engañó, y también que el sistema le permitió hacerlo. Me hice rico porque todos los que debían controlarme solo querían una parte del pastel. Michael dice que si no hubiese ido preso, hoy estaría muerto, que la cárcel lo salvó, que el amor de su esposa lo sostuvo y que la fe le dio el propósito que nunca tuvo en la mafia. Yo tenía todo menos paz. Ahora tengo menos cosas, pero más libertad que nunca. Cualquier joven que quiera ser mafioso después de escuchar mi historia no entendió nada. No tocaría ese mundo, ni por 1,000 millones. Pero si pudiera hablar con su yo de 19 años, el que iba a estudiar medicina, le diría solo una cosa. No cambies quién eres, por lo que crees que debes ser. Michael Francis es una excepción, una anomalía, una advertencia viviente. Y por eso su historia no termina con un disparo, ni con una traición, ni con una tumba. Termina con una frase que lo resume todo. La vida te da una salida, pero solo si tienes el valor de tomarla. Esta fue la historia de Michael Frances, de estudiante de medicina, a mafioso millonario, y de ahí a hombre libre. Si te quedaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios. ¿Francese fue un criminal que tuvo suerte o alguien que realmente cambió?